Charly Méndez es un músico-compositor oriundo de Maldonado. Ha sido parte de su historia también. Hablaremos de sus inicios musicales, un repaso por el Centro Cultural Lengue, los inicios del candombe, como la banda La del 30, y también de sus encuentros y procesos compositivos. Buenas, buenas. ¿Qué dice ¿Qué Charly? tal? ¿Qué dice Ian? ¿Cómo va eso? ¿Todo bien? ¿Cómo andás, querido? ¿Todo bien? Pase adelante. Bueno, muchas gracias. Bienvenido. Bueno, qué lindo lugar, ¿eh? Está cómodo, Sí. confortable. Bueno, estamos acá con Charly Méndez, pianista, compositor de Montevideo, no, de Maldonado. De Maldonado, de Maldonado. De Maldonado mismo. Bueno, vamos a empezar a como hacerte algunas preguntas referido a un poco a tu historia musical y un poco a la historia musical también de Maldonado, ya que digo, has estado involucrado en proyectos con gente de acá, entonces está muy bueno que como que logremos llegar un poco a esas cosas. Primero, por ejemplo, me gustaría preguntarte ¿cómo fue tu llegada a la música? O sea, ¿qué fue lo que te hizo, por ejemplo, estudiar o querer empezar a tocar un instrumento? Bueno, cuando yo como que en cierta medida decido estudiar un instrumento, era muy chico, tendría unos 8 años, o sea que era como una decisión un poco que no sabía que era una decisión en realidad. Y lo que me llevó fue ver una plaza de Maldonado, cuando Maldonado era muy chico, a una banda que se llamaba Tribulación, que eran como los rockeros grandes, se podría decir. Y en ese momento yo era muy chico y fue como una impresión, ¿no? Y fue decir, pa, eso me gusta, eso me gusta. Y de ahí me recuerdo que a mi hermano, por alguna razón había pedido que le regalaran una guitarra, ¿no? Y yo dije, pa, yo quiero estudiar piano entonces. Pero fue como algo súper espontáneo que solo tengo ese recuerdo de decirlo nomás. Y bueno, y ahí mis viejos me dijeron, dale, buenísimo. Y así fue un poco que empecé a ¿Qué estudiar. empezaste? Primero órgano electrónico, que en aquella época, fines de los 80, 89 por ahí, era como el instrumento de moda, ¿no? Aparte tenía como muchísimos Sí, botones, entonces sí, era como los, re entretenido. los Casio, que eran tipo un mueble, Exacto, medio órgano. exacto. Sí, sí, Pero sí. algo para un niño quizás, o lo que a mí me pasaba, que era algo muy entretenido, muy novedoso, era Sí, sí, tecnológico sí. también, que me llamaba mucho la atención. Pero tenía la posibilidad de usar muchos sonidos, Muchos sonidos, diferentes sí, sí, ritmos, sí. por ejemplo, que en esta época quizás es muy habitual a través de YouTube tener Es que después ritmos o cosas. mismo Yamaha y Casio sacó una línea más de teclados más portables, pero Sí, todavía no, sí, no eran sí. como transportables y estaban muy de moda el órgano. Sí, claro, era el órgano electrónico que tenía ritmo y bueno, lo que te enseñaban a tocar era un poco de acordes en esta mano, ¿verdad? Y acá hacer algunas melodías tradicionales, porque tampoco había un repertorio que fuera muy moderno, sino que uno Sí, sí, tocaba sí, la sí. tarantela con una canción tradicional italiana de muchísimos años, pero versión órgano electrónico en esa época. Sí, 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 ¿No? sí, Era sí. como una cosa media extraña, pero bueno, era re entretenido quizás. Y, Sí, y sí, ese sí. fue como un poco El, el comienzo. el abordaje. Y así, por ejemplo, con respecto mismo al instrumento, porque por ejemplo, ves una banda, veías alguna, viste como estabas diciendo, una banda de rock, que en ese momento era como una banda como importante. ¿Qué había de referencia con el tema del piano o el teclado? ¿Qué fue lo que viste también, que eso, como dijiste, cierto músico o alguien como una referencia musical que hayas visto Sí, por ahí en ese en realidad momento? no tuve ninguna referencia en ese sentido relacionada al piano o al teclado. De las bandas, por ejemplo, como Tribulación, no tenían tecladistas, sino que era una clásica banda rock, dos guitarras eléctricas, bajos y Y batería, batería. ¿no? La opción del piano, recuerdo ver también en unas semanas de San Fernando que se llamaban en aquella época, que era como el evento de la ciudad en realidad, era como la fiesta popular de la ciudad. ¿De Maldonado? De Maldonado, Sí, sí, era sí. como la única fiesta popular donde nosotros teníamos como un ambiente donde veías a la ciudad ahí, cuando Ay, Maldonado sí, era sí, 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 muy sí, chico, era la era como juntada una del gran pueblo. Sí, sí. era una juntada de pueblo, una gran kermés en la plaza, y entonces ahí como que se reunía todos los espectáculos, los artistas, bueno, stands, un montón de cosas. Pero iba toda la ciudad ahí, básicamente, era el evento social de la ciudad. Social, sí, sí. Y en ese sentido recuerdo ver como un cuarteto de órganos de un instituto musical al que después terminé yendo también. Y esa fue mi primera referencia
en la entrada. Pero después como lo que me definió realmente fue 2 o 3 años más adelante de ir a un festival que se hacía en la Torre del Vigía, se llamaba Alto en la Torre. Y ahí sí, por primera vez vi un pianista tocar y un tecladista tocar, que eran dos referentes para mí en esa época, yo era muy chiquito. Era Mauricio Trovo, que es... Mauricio Trovo es un Mauricio músico Trovo de... tiene estudio acá, ha transitado muchísimo la música acá. Y después Santiago Sácar también, que Santiago Sácar, que es una persona que está acá, que no tengo el gusto de conocer, pero porque es más grande que yo, él tocaba blues. Y a mí era como... qué bueno que está Sí, eso sí, que toca. sí, sí, era... O sea, ¿cómo es que lo hace? Era algo, sí, sí, Era sí. porque era una cosa que decía... Súper tentador. Súper tentador, era buenísimo. Yo era muy chico, entonces era una cosa maravillosa. Y sobre todo hacían música instrumental. Por ejemplo, Mauricio Trovo tenía una banda que se llamaba Banda Belén, que hacían solo música instrumental. Y a mí me llamó la atención eso, cómo la música, Sí, sin ser sí. cantada, podría también como llevarte a un lugar que, Sí, sí. que era Sí, porque no bárbaro. es música, y también digo, o sea, imaginándome el momento, y que no es una música de cámara, pero al mismo tiempo tiene esa cosa mezcla entre rock y música instrumental, que es como, Sí, como mezcla. tiene como una mezcla entre la música académica y lo popular. Y lo popular, se sí, puede sí, sí, decir, sí, ¿no? sí, Porque bien, obviamente que tocar música instrumental no es solo hacer acordes, o sea, hay que sostener un montón de cosas, hay que hacer un montón de cosas para que la música funcione. Para que la música, sí, Entonces sí, tenía como esa de lo popular y a la vez como lo académico también presente. Pero sobre todo, como con un instrumento te permitía ir a lugares a lugares insospechados. insospechados. Eso me parecía como muy llamativo. Muy llamativo. Bien, y por ejemplo, por ahí nos vamos a saltar algunas cosas, pero primer proyecto o proyecto donde te incluiste como tecladista, como... Digo tecladista porque para ahí era, como para generalizar, ¿no? Porque es piano, órgano, que como Sí. en... El primer proyecto fue una banda justamente del propio instituto donde estudiaba, que tendría unos 13, 14 años. Habían otros amigos también, uno estudiaba guitarra, el otro estudiaba En Maldonado bajo. mismo, el Sí, en instituto. Maldonado. Y ahí, bueno, armamos un grupo y desde el propio instituto hacíamos como viajes, ¿no? Por ejemplo, a Minas a tocar o íbamos a Paysandú a tocar. Era una cosa maravillosa. Sí, Con sí, 13 sí, años sí. salía de mi casa con amigos a hacer música. Hacer música. A tocar. Sí, sí, Era como sí. una cosa increíble, increíble. Se Sí, vivía sí, de una manera estabas muy de linda. gira. Sí, Estabas claro. de gira. No sé si de gira, pero No, pero era la sensación de irte a otro lado a tocar, que- como ir con la música a otro lado. claro, y era algo en mi vida realmente, si hoy lo veo en retrospectiva, claro, era algo impresionante. Quizás no te dabas cuenta en ese momento. Sí, Entonces sí, fue sí. como cuando yo empecé a tocar y que ibas a tocar y que ibas con banda y eso, la sensación era excelente. Sí, sí, sí. Sí, a lugares también por ahí fuera de Maldonado, eso, la sensación de estar. Sí, eras un niño, si no salías con tus padres, ¿con quién ibas Sí, a sí, salir? sí, ¿con O quién sea, ibas a salir? bueno, salías con la banda. O sea, y eso creo que lo seguí haciendo durante casi todos los años que he seguido tocando. Siempre la presencia en una banda, en un grupo, es una cosa muy disfrutable. Bien, qué lindo. Bueno, hermoso. Preguntas así como, por ejemplo, cuando estabas estudiando ahí, ¿qué era? ¿Era como una escuela, conservatorio? Era ¿Era un clásico instituto donde enseñaban diferentes tipos diferentes tipos de de instrumentos? instrumentos. Creo que desde ese lugar se tenía como la certeza bueno, no era solo estudiar, sino que estaba el hecho de salir a tocar. De salir a tocar. Es como la otra parte difícil en la música, ¿no? Sí, Porque sí, sí. uno se expone ahí, a veces solito, a veces una banda se expone a tocar, a que la gente le guste, a que no le guste. Pero bueno, ya no era salir como del instituto, del aprendizaje. Sí, sí, del aprendizaje. Y bueno, un poco lo que aprendías. Materializar el aprendizaje Exacto, en algo. exacto, Sí, que sí. es una parte compleja a veces. Compleja porque entran muchas cosas a jugar ahí. El miedo, Sí, la sí. vergüenza. Bueno, y de ahí te vas haciendo de a poquito. Y eso creo fue una de las patas más importantes que me hizo como continuar en el mundo de En la el mundo de la música. Sí. Te voy a hacer dos preguntas como por ahí medias no cortitas, pero una va a ser cortita y la otra no tanto. Al Paseo San Fernando, ¿no? Paseo San Fernando que está en Maldonado, que está donde está la escuela de música, vendría Sí, a ser. sí. ¿Vos llegaste a estudiar ahí o ya no? Yo llegué a estudiar después cuando en cierta medida me di cuenta, cuando tenía
unos 15 años bueno, que yo quería seguir tocando. Y como que el órgano electrónico tenía como cierta limitación, ¿no? Y me No acuerdo era que- transportable. Claro, no, No, pero no. tenía la limitación Ajá. de que yo veía que habían, o sea, gente estudiando piano y veía, por ejemplo, que usaban la mano izquierda de otra manera. Dije, ese es el instrumento realmente de teclado que está bueno, que aprendés, Sí, que sí, podés sí, sí. desarrollarte, ¿no? Porque, bueno, el órgano tenía como su limitación. ¿Tá? Sí, 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 sí. Entonces, a partir de ahí, entré como a buscar mi camino en el piano. Y ahí en la escuela departamental de música hoy en día, que era como un lugar muy lejano para mí. O sea, que era otro lugar donde se enseñaba música, pero no tenía como contacto con eso. Pero ahí, cercano a los 15, 16 años, conozco a un profe, que era un concertista de piano que daba clase ahí, que es Juan Cabo, que aún vive acá, que él me enseñó muchísimo, pero sobre todo me enseñó cómo abordar la música y cómo estudiarla, porque era un músico clásico. Entonces el músico clásico tiene como un procedimiento para estudiar las Sí, sí, cosas. sí, una metodología Claro, que le porque funcionó y la exacto, y como a veces tocan cosas muy complejas y muy largas, bueno, hay todo un método de estudio de cómo abordar. Yo siempre como buscando nutrirme, en cierta medida queriendo como develar el misterio de la música, de la como de música. cierta Sí, sí, música. sí, Yo sí. como que quería seguir a cierta música, ¿no? Que a mí me gustaba. Y veía que no, en ese momento como que no. ¿Cómo es el camino para llegar ahí? Para Siempre llegar. estuve como en esa búsqueda. ¿Cuál es el camino? Sí, sí, sí. El eterno camino de la búsqueda. Sí, y es un poco eso, es como que te formás de muchos lugares con varios profesores. Creo que no hay no hay un solo lugar que te pueda enseñar lo que vos estás buscando. Es Sí, como que sí, vos sí, sí. vas buscando, te vas nutriendo de Sí, determinadas vas como vas personas. cambiando también a veces el gusto y te genera a otra inquietud a buscar algo nuevo. Sí, creo que la búsqueda de lo nuevo es como me ha pasado durante, o sea, mi trayectoria y sobre todo hace un tiempo me pasó como que me entré a aburrir de la música o de lo que estaba haciendo. ¿No? Me entré como a quedar, o sea, ya no me generaba lo que siempre me generó. Sí, sí, Entonces sí, tenía un sí. problema muy serio ahí, muy serio, porque había tocado con muchas bandas, un montón de cosas, pero como que necesitaba algo más Sí, sí, un y empujón, algo que te, algo sí, sí. nuevo, porque a veces lo que pasa en la música que, bueno, uno toca una canción, una pieza, la toca varias veces, bueno, ya la toqué, o sea, Sí, no tiene sí, sí, sentido sí, seguir sí. tocándola, porque ya como lo agotás, digamos, por un Sí, sí, lado. sí, sí, tiene, llega un punto. Exacto, llega un punto donde eso se agota y, bueno, tenés como que tomar otros caminos, Otros digamos, caminos. para poder sentirte vivo en ese camino. Sí, 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 sí. Eh, Y, por ejemplo, la pregunta que te había hecho, lo del Paseo San Fernando, también venía como la segunda parte de esa pregunta era, eh, vos estuviste involucrado con el tema del dengue, por ejemplo, cuando Sí, surgió sí, y todo o sea, el dengue era un centro cultural, no sé, o sea, digo como para entenderlo, para la vez pasada hablamos con Manu Ojeda, que estaba sí. también, y era como, hablamos muy poco, pero como que de a poco quiere ir develando la situación de qué, como muy concretamente, qué fue el dengue, qué es, El dengue fue como, de alguna manera, la concentración de determinadas personas que venían con determinadas inquietudes en el desarrollo de la cultura local. bien. Ese es un punto Bien, muy buenísimo, importante. sí, Y lo voy a interesante porque... contextualizar porque nosotros no dejamos de vivir en un balneario que básicamente la gran mayoría de nosotros tiene como cierto programa a ofrecer servicios al turista. Sí, sí, Y eso no deja de ser así en la música. ¿No? sí, sí, Generalmente la sí, gran sí, mayoría de los músicos se preparan o para tocar en algún complejo hotelero o en algún pub o en algún restaurante, pero básicamente haciendo foco en el turista, en el turista, sí, que sí, se sí, sí. divierta, que pase bien, que está muy bien también, no tiene Sí, nada de sí, sí, es malo. una función, además es una función con la que uno que se acostumbró Es una viviendo, función y sí. también permite al músico, obviamente acá, trabajar. Sí, sí, sí. Le permite trabajar y en muchos casos trabajar bien. Quizás no pasa en todo el país eso. Bueno, acá está esa posibilidad. Entonces el dengue vino como a buscar el otro canal, el otro canal de la voz propia. De, bueno, pero ¿cuál es nuestra música? Sí, ¿Qué es sí, lo que sí. queremos ¿Qué es lo que tocar? queremos ¿Qué tocar? nos gusta a nosotros y que queremos ofrecer al otro, pero desde nosotros, digamos? Desde lo más auténtico, lo más íntimo que estemos buscando, ofrecer eso y que eso tenga valor. Porque estaba un poco eso en juego. Y el Sí, dengue sí. fue como que juntó un montón de gente que venía como con esa inquietud. Y, y yo me acerqué ahí porque había empezado como ese camino. La música me había entrado a aburrir y estaba buscando como
Bueno, pero ¿dónde se está haciendo otra cosa? ¿Dónde se está haciendo? Sí, 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 sí. Era eso. ¿Dónde se está haciendo otra cosa que esté relacionada quizás un poco al jazz, como Como, me gustaba más? ¿qué es lo que pasa fuera de la temporada, además? Es como, ¿qué pasa Exactamente. con todo esto? Sí, Exactamente. Era como buscando eso. Y el Lengue es una conjunción de esas cosas. esas cosas. También de algunos amigos que se le ocurrió, alquilemos una casa en el centro de Maldonado para hacer Sí, esto. sí, sí. Sí, un centro cultural, apostemos Claro, a un centro donde... exacto, pero tenía como un sentido casi utópico, ¿no? No, obvio, sí, re O sea, utópico. alquilar una casa en el centro de Maldonado es carísimo. Bueno, gestionarla, hacerla Sí, andar. sí, sí. Y ahí pasaron cosas buenísimas. Sí, además sobre todo por juventud. Digo, como... porque si por ahí a una edad capaz que es más viable si sos una persona adulta que tenés, no sé, una estabilidad o algo, pero siendo jóvenes a encarar un proyecto de esos Sí, es como... hay que tener mucho valor. Mucho O valor, ser sí, bastante sí, sí, inconsciente sí. también es la otra manera. Bueno, creo que no sabés lo que estás haciendo. creo pero que gran bueno, parte, ¿no? De ser claro. inconsciente. Es como Que no, lleva... no sabés si sos valiente, sos como entre valiente e inconsciente, pero como que querés hacer eso. Sí, No sí. sé, Pero me no. llamó la atención porque lo escuché mucho, o sea, escuché mucho sobre el dengue y también hablando con varias personas después de, no sé, haber ido al ciclo de la del 30, la banda de candombe, que básicamente partió de ahí. Es una banda de candombe de Maldonado, la del Sí. 30, digo, como para resumirlo Sí, medio corto. la del 30 nace, en el Lenga habían como, en toda la semana habían como jornadas. Los lunes pasaba una cosa, los martes pasaba otra, los miércoles era como el día del jazz, los jueves el día del candombe. Entonces, desde ahí es como que la del 30 es la conjunción del miércoles con el jueves. Con el jueves. Los tambores con lo que pasaba en el jazz. Y cuando se cierra el centro cultural, bueno, es como que quisimos hacer algo con eso que se había generado ahí. Y ahí aparece la del 30. Ahí se gesta la del 30. Y después, es ahí. Es como que se juntan esas dos cosas. Como se juntan esas cosas, sí, sí. Y empezaron a tocar, digo, ciclos, Empezamos a tocar en un boliche, que era el Caballo en ese momento. La banda ahí como formándose, con algunos músicos que iban y venían. Hasta que en un momento, en ese año, bueno, se consolidó de cierta manera. Y después empezamos a hacer los jueves en otro lugar más grande. Y bueno, ahí la banda tomó tremenda consistencia, porque tocábamos todos los jueves. No, obvio, empezó a hacer algo y además como formación y con gente invitada. Sí. Y ya tomar como otra perspectiva de... Totalmente. Y mucha gente que iba al centro cultural, al Lengue Lenga, que estaba cerrado, bueno, fue como... ellos eran los que estaban ahí. Sí, 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 decantó en... Claro, era como esa energía se trasladó. Claro, sí, como un grupo de gente que le gustaba eso, lo que estaba pasando, se sentía cómoda, se sentía bien, se sentía que estaba en su lugar, se sentía que estaba con sus pares. Entonces como que también esa gente se unió un poco Se unió a la un banda. poco. Bien, grabaron un disco con la del 30 de... ¿cómo vendría a ser? Apoyado por el FONAM, en Montevideo. Sí, grabamos en Sondor a fines del año pasado. Es un disco, creo que es un disco muy lindo, muy largo, también tiene muchísimas canciones. Sí, había mucha música. Sí, había mucha música. Muchos, había mucha música. Sí, muchas ganas de tocar. Sí, y creo que fue el cierre de un ciclo también, de todo lo que venía pasando en el Lengue, todo lo que pasó con el ciclo en los vivo jueves de candombe, con la del 30. También el ciclo llegó un momento que dejó como de funcionar, porque yo qué sé, la gente se cansa, se aburre de lo mismo. Sí, sí, tan simple como eso. Y el disco era como, bueno, cerrar todo eso, era como dejar un material editado. Igual no sé si de la gente, digo, en general, no sé, yo me aguardo de ir creo que al último y era un delirio, una cantidad de gente, Sí. digo, es como, creo que también es un poco de todo, digo, aguantarlo entre todos, muchas personas tocando, muchas personas como produciendo. Y también los caminos de cada uno se van tomando sus rutas. Nada es tan estable a veces, algo funciona en 3 años, tenés ganas, vas, pero después está... se desgasta. Se desgasta un poco, es como algo natural. Sí, escuché el disco, me pareció hermoso. Te iba a decir, ¿querés tocar algo de... podemos tocar una pieza por ahí que sepamos de ese disco, un fragmento, algo? Hay un tema que es de Dami, que creo que es el que lo abre. En el parque. En el parque. Sí, es un tema muy lindo.
Hermoso Es tema. un tema precioso. Es un candombe también que tiene unos tiempos no tan habituales al No, candombe. no tan habituales, sí, sí, sí. No, pero son como melodías. Sí, sí, melodías hermosas, a pesar Sí. de que tiene tiempos raros, es como... Sí, es una melodía muy linda, muy Muy linda. Y siempre que lo escucho, dice en el parque, la canción es como que me hace acordar de esos parques siempre que hay en Maldonado. Es Maldonado, sí, ¿no? sí, Y sí. tiene como esa cosa, no melancólica, pero sí bucólica. Bucólica, sí, 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 un tema, bueno, voy a aclararlo por las dudas, es un tema de Dami Tabeira, Sí. Damián Tabeira, que también, digo, fue parte del Lengue, Sí, fue parte sí. de la del 30, Y es el repique de la del 30 de la del también. 30. Bien, bueno, pasando a solo con el tema, por ejemplo, más personal tuyo, o sea, fuera de proyectos y como personal con la música, el momento, por ejemplo, el momento de la composición, cómo, o sea, te empezó a picar en un momento el tema, digo, Sí. de empezar a... En realidad, en una primera instancia hice algunas composiciones, pero cuando era muy chico, y ahí, o algunos arreglos para una primera banda que tuve, con la que trabajábamos muchos en hoteles y eso. Y teníamos con los amigos ganas de hacer unas cuantas canciones, nunca se editó el disco, están las canciones grabadas, nunca se editó. Y ahí hice un montón de arreglos y cosas que me gustaban, pero después eso como que un poco quedó de lado, ¿no? Y hace poco tiempo es como que he sentido la necesidad real de componer o de hacer cosas propias o como poder tener tu propia voz, Sí, sí, ¿no? sí, Como hace muy poco tiempo me ha sucedido eso de tener la necesidad, digamos, de hacerlo. Bien. No sé si será por la edad, por qué, pero... Sí, pero y a modo, por ejemplo, como de ejercicio, a modo porque no sé, a mí creo que hablamos una vez con el tema de, no sé, por ahí todos los días o de por medio ponerte a como escribir algo y probarlo y sentir que es como eso, como la meta de o diariamente o fuera de la diversión en hacerlo, del disfrute, es como digo, ¿lo estás tomando de manera por momentos medio metódica o cada sí, tanto? creo que en el arte es importante la disciplina, en cierta medida, Sí, sí. pero no en un sentido rígido, o sea, en un sentido de que vos querés hacer algo, tenés esa necesidad. Y a la vez se presentan como un montón de cosas que te distraen de eso. Sí, sí, sí. Está, hay Cada un vez montón de más, cosas, sí, sí, cada en vez general, más te sí. distraen. Entonces la disciplina y eso metódico te ayuda como a estar en contacto con eso que vos estás buscando. Para mí es como mi mundo interior. Tan simple como eso, es como mi mundo interior, que es súper personal, ¿no? Es como Sí, poder sí, que sí, mi sí. mundo interior esté ahí, es como la manera de representarlo, podríamos decir. Quizás para un pintor es su pintura, Sí, sí. pero es como algo muy íntimo, eso realmente, es muy íntimo, es una necesidad muy íntima de conectar con algo que es tuyo, que no, si bien tenés influencia, siempre hay rasgos que son como Sí, personales. sumamente personales. Y eso creo que es algo muy lindo también. Y a veces creo que es lo más interesante que un artista tiene, ¿no? Sí, 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 sí. Pero a la vez también está la dificultad de la exposición, como lo decía en algún momento. O sea, no todo el mundo, a veces muchas personas tienen como cosas que quieren decir y demás, bueno, no te animás o por miedo a la reprobación o bueno, por un montón de motivos. Sí, sí. Bueno, ya como estábamos hablando de la composición, me gustaría preguntarte, por ejemplo,
¿Qué estás componiendo en este momento? ¿O qué cosas estás, como, en qué estás? Estoy componiendo cosas que son básicamente solo piano o con algún instrumento más. Yo tengo como el interés en eso, en cosas que sean solo de piano, Solo de piano. básicamente. Estoy como en cierta medida tratando como de explorar más el instrumento, ¿no? Como Bien. sacar cosas y que esté solo como solo el instrumento nada más. Esas cosas como vengo haciendo, trabajando en eso, En eso. digamos, Sí, sí, en sí, esa como en tu búsqueda. instrumento. Sí, Sí, sí. sí, con el instrumento, básicamente solo con el instrumento. O sea, es como Bien. la intención que tengo ahora. A veces aparecen algunas cosas que, me gustaría que estuviese algún instrumento más o algo, pero vengo como trabajando básicamente en el instrumento, Bien. como explorarlo un poco más a fondo. A fondo, bien, Esa es bien. como la intención, es como meterse, bucear un poco ahí adentro. Hermoso, Sí. divino. La vez pasada me mostraste una pieza que la estuvimos probando ahí. Sí. ¿Podremos tocarla? Sí, Vamos claro. a. Precioso. ¿Cómo se llama esa pieza? No tiene nombre por el No momento. En cierta medida son como. Nada, es un poco dejarse ir con lo que va sonando. Es como lo que estoy buscando, nada Lo que estás más. buscando, Dejarte bien. ir por dónde vas, no importa si está bien o está mal. Sí, está mal. Sí, 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 sí. Solo permitirte eso, a veces. Estoy buscando, ese camino estoy buscando, como permitirte todo lo que aparezca. Después ves Bien. cómo lo Después, podés ¿cómo lo vas formando? diagramar o si eso después queda algo, qué queda, qué no queda, qué te gusta más, qué te gusta menos. Pero primero es como la exploración profunda de todos los caminos. Ninguno es malo, ninguno Ninguno es es malo, mejor. ninguno es mejor. Es, Sí, sí. es todo lo que está un poco Sí, 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 es adentro de exploración. ti. O sea, es como un poco eso la propuesta. Después, bueno, obviamente que seleccionás. Y de eso hay que le gustará a alguien o no. Eso no tenés como saberlo. Sí, 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 Hay sí, es una personas que le van a incógnita. encantar y otras que le van a parecer otra cosa. Nada, es como permitir eso. Permitir Sí, sí, esa, sí, sí, darse darse la darse el oportunidad permiso de sí, hacerlo. claro, claro, creo que es eso. Es como darte permiso a ser un poco vos mismo, ¿no? Bueno, Charlie, gracias. Nada, No, gracias muchas gracias a ustedes, ¿no? por compartirlo. Te voy a dar un abrazo Bueno, porque te lo mereces. gracias, ¿no? Gracias, muchas gracias por la invitación. Gracias, gracias. Estuvo muy lindo. Dale, Ya interiorizaremos de a poco más en la música. seguro, seguro que sí. ¿Vamos tocando? Dale, ¿qué hacemos? Quizás toco algo solo de piano. Dale.
Gracias, gracias. Gracias, gracias.